Hola Lucianos, ya estamos un día más aquí, seguimos con este maquillaje. Bueno, que no sé si lo habréis visto ya o no lo sé. Bueno, da igual. Yo para qué hago estas introducciones. Bueno, eso, que ya estamos aquí y vosotros ya sabéis a lo que vamos hoy porque lo habéis visto en el título, obviamente. Y bueno, hoy vamos a hablar de la Ilíada, de la Odisea y la Eneida. Lo primero, son tres clásicos de la historia que, quieras que no, han influido mucho a lo largo de los siglos en otros muchos clásicos de la literatura, forman parte del inicio de la literatura europea y están muy vigentes. Ahora bien, yo os lo digo como neusiana que soy y como persona y fan que soy de dos de estas obras. La Ilíada y la Odisea no tienen nada que ver, en ningún caso, con la Eneida. O sea, no a nivel narrativo, porque sí tienen que ver, pero es que no son comparables. Ahora entenderéis por qué. Pero a mí la gente que me las pone al mismo nivel, mira, no. De verdad te lo digo. O sea, no. No. Ya, aparte de que yo odie a Roma y me ponga de los nervios con los malditos romanos, es que esto, es que vamos, es que es el día de la noche, ya te lo digo, pero bueno. Tenemos la Ilíada y la Odisea, por un lado, que son obras de Homero, siglo VIII a.C., aproximadamente, porque en verdad no se sabe realmente si es de entonces, y porque además no se sabe quién es Homero, ni si es realmente el que la escribió, ni si fue la persona que escribió las dos obras, si no, o sea, realmente no se sabe exactamente qué, pero se cree, se le atribuye a Homero la creación de estos dos poemas épicos, porque son poemas. O sea, aunque parezca mentira, tanto la Ilíada como la Odisea son poemas, son epopeyas, son épica pura de guerra, de venganza, de honor, de Grecia. Y luego tenemos la Eneida, que la escribió Virgilio en el siglo I a.C., y que bueno, viene siendo principalmente una burda copia absurda de un romano que lo que quería era glorificar a Roma y convertirla en descendientes de los dioses por Augusto, que fue el que vino después de Julio César. Lo llevo mal, lo llevo muy mal. Y bueno, vamos a ir por ella. Para empezar, lo lógico y lo bueno para leerlas, mi apreciación y mi recomendación, que no me salía la palabrita, es que las leáis por orden. Y por orden es la Ilíada primero, la Odisea después y la Eneida la última. Si no leéis la Eneida, tampoco pasa nada. También os digo, ¿la podéis ahorrar? Sí. ¿Os la podéis ahorrar? Mucho, mucho. Pero bueno, si la queréis leer, la última. Y no porque yo diga que no, sino porque es que, cronológicamente hablando, es la última, ¿vale? Bien, vale. Entonces, tenemos la Ilíada, la Odisea, la Eneida. Bien, empezamos por lo primero. La Ilíada. La Ilíada es la Ilíada porque a Troya también se llamaba Ilión. Entonces la Ilíada es la guerra contra Ilión, ¿vale? La guerra de los griegos contra los troyanos. Ilión o Troya está donde está hoy en día Turquía. Sería un puerto de Turquía. Y pues obviamente los aqueos, los griegos, pues venían de diferentes ciudades de Grecia. Entonces pensad que Grecia en esa época eran pues eso, ciudades, estado, y cada una tenía su rey, sus tropas y sus cosas, señor. La Ilíada y la Odisea además son historia oral. O sea, dentro de la Grecia clásica, la gente, entre comillas, igual que conocían a Edipo, igual que conocían la cosmogonía y la teogonía que os he contado en el otro vídeo, y muchos de los mitos que os comenté también, se conocía de base entre los críos quién era Aquiles, quién era Menelao, quién era Héctor, quién era Príamo. O sea, era leyenda viva de los griegos. O sea, ellos era una historia que se contaban unos a otros y que permaneció durante mucho tiempo como mito propio, ¿sabes? Es como un mito más de tal, en el que están además involucrados muchísimos dioses. ¿Qué pasa con estos textos en sí mismos? A mí me encantan, yo siempre los he defendido, tengo un vídeo diciendo que porque hay que leerlos. A mí me encanta tanto todo lo que es la guerra de Troya y cómo se llega a esa guerra de Troya, como todo lo que comportó después de esa guerra de Troya, como toda la historia de Odiseo, que para mí es uno de los primeros precedentes de novela romántica de la historia. Diga la gente lo que quiera, para mí lo es, porque el tema central es volver a casa con tu mujer, pero bueno, a la que quieres muchísimo y a la que le has plantado la cama en un árbol eterno y no vas a estar con ella para siempre,
porque además en muchos textos griegos a Odiseo se lo pone como que no quería estar con nadie más que con Penélope y lo violan, y en otros de estos sí que te lo ponen a él como que hacía sus pinitos, así que bueno. Pero da igual, que eso ya son elucubraciones mías, me refiero. Todas esas historias que hay alrededor y toda esa mitología y todos esos personajes y tal, no están comprendidos realmente en estos libros. Entonces, me pasa muchas veces con gente que no son tan fans como yo de la Grecia clásica o que van a estos libros sin saber lo que se esperan, y muchas veces se quedan a medias o se quedan sorprendidos o incluso decepcionados porque la Ilíada o la Odisea no comprenden toda la historia. No te explican todo. Y claro, tú te esperas llegar a un libro en el que te van a contar la manzana de la discordia en medio de la boda de Tetis y Peleo, que son los padres de Aquiles, que entonces luego las diosas van a hacer el juicio de Paris y Paris le decide darle la manzana a Afrodita y Afrodita le dice que a cambio le va a dar el amor de Helena, toda esa parte. Es que esto no sale en la Ilíada, o sea, la Ilíada empieza en el año 9 de guerra. Quiero decir, todo lo que es la Ilíada, todo el concepto de la guerra de Troya, de ese principio, con la boda de los padres de Aquiles, el juicio de Paris, el rapto de Helena, incluso antes, porque también habría que explicar también para entender todo esto, que Helena prácticamente hizo casi una guerra civil entre las ciudades-estados griegas, y entonces se hace toda una historia para conseguir casarla. Al final se casa con Menelao y en principio se casa bien, o sea, se casa a gusto. Entonces su hermana se casa con Clitemnestra, o sea, su hermana se casa con Clitemnestra. Su hermana Clitemnestra se casa con Agamenón, el hermano de Menelao, se hace una boda doble. Quiero decir, hay muchos temas de antes que tampoco voy a explicar aquí porque si no sería muy largo. Si queréis os explico específicamente eso en otro vídeo, pero quiero decir, hay un montón de temas antes de ir a la guerra, digamos, que todo eso nos explican, pero es que los primeros 9 años de guerra tampoco se explican. Empieza el libro en el año 9, cuando Aquiles se cabrea con Agamenón por el robo de Criseida. Criseida y Briseida, las dos hermanas de tal, pues allí. Entonces empieza ahí, o sea, el primer canto, que son 24 cantos, empieza ahí. Pero es que el último canto, esto ya espero que no sea spoiler, pero yo lo explico, porque claro, esto es un análisis de la obra, no puedo no contároslo. El último canto, el canto 24, porque son 24 cantos tanto la Ilíada como la Odisea, el último canto es de cuando Príamo va al campamento a pedir el cadáver de su hijo Héctor para poder darle honores. Y Aquiles al final se lo cede. Y ya está. Ni vemos a la muerte de Aquiles con el talón, ni vemos el caballo, nada. O sea, en la Ilíada solo te narran en 24 cantos la cólera de Aquiles, la muerte de Patroclo, la muerte de Héctor y un poco de guerra, la locura de Áyax y mucho epíteto y momento metafórico y tal. Pero ya está. Es guerra, ira, honor, gloria, regreso, o sea, es todo como muy épico, muy la epicidad griega, y ya está, pero está. O sea, de alguna manera vosotros seguramente si no habéis leído nada de eso y os vais al texto real, sea traducido de una manera o de otra, os vais a encontrar algo incompleto. Os vais a encontrar una historia que empieza en media res, en el 9º año de guerra, en un momento en que está ya como todo rodado, y además encima cuando lleguéis al momento como más épico, se acaba el libro. Entonces, ¿a mí me gusta mucho? Sí, porque yo adoro todo eso, porque me parece impresionante que eso se escribiera cuando está escrito y tenga los años que tiene y que ha podido llegar a nuestros días, por así decirlo, porque me gustan mucho los detalles de entonces, porque me hizo mucha gracia la primera vez que lo leí en verso, porque tiene muchísimos detalles, porque vemos entonces lo que era una epopeya en Grecia y cómo la gente se sabía trozos de los cantos, no sé, tal. Pero hay que entender que toda la historia de la Ilíada y todo lo que la Ilíada comporta era como una especie de leyenda oral de los griegos. Era algo que todo el mundo conocía. Por tanto, cuando Homero
o en caso de quien fuera, lo pone en el texto solo se ponen como las partes que se consideraron más épicas para hablar de temas concretos que al fin y al cabo son los mismos de siempre. Es la ira, la venganza, el honor, la gloria. Porque al fin y al cabo la guerra de Troya es eso, es ir a la gloria, es ir a conseguir la gloria. Nada más que eso. Entonces, de alguna manera, pues es eso, es un trocito de 10 años de guerra, de muchísimas cosas que pasan y que no se te cuentan, sinceramente. Y luego, la Odisea pasa un poco lo mismo. Cuando acaba la Ilíada y los griegos toman Troya con el caballo, o sea, los griegos hacen todo lo que hacen, Atenea supuestamente se le aparece en un sueño a Odiseo, se construye el caballo, entran con el caballo, toman la ciudad, ganan la guerra, saquean Troya, Aquiles muere, que ya ha muerto anteriormente Patroclo, y ha muerto Áyax, y ha muerto Héctor, que es decir, ya ha habido héroes que han ido cayendo, porque los griegos para eso se quedan bastante así, en plan de por mucho que tú fueras el bueno, por así decirlo, había gente que se moría, o sea, no era todo FT ni fantástico. Entonces, cuando pasa todo eso, los griegos tienen que volver a Grecia, obviamente, desde Turquía hasta allí. Y cada uno pues va con sus barcos. O sea, fue una guerra que supuestamente en la leyenda oral fue la mayor guerra de la historia porque llegaron a ir miles de barcos. Eso en esa época era impensable. Pero claro, van tantas ciudades y va tanta gente. También por todo lo que os he contado antes de lo de Helena. Todo esto pasa también porque cuando Helena se casa con Menelao, los demás héroes griegos hacen un juramento de que si alguno roba a Helena a Menelao, los demás irán con él a conseguir que la devuelva. Entonces, claro, se juntó toda Grecia. En un momento en que Grecia no se juntaba para nada, ahí consiguen juntarse. Entonces, bueno, cuando ya ganan la guerra y todo, ya han saqueado la historia y todo el rollo, ¿qué pasa? Que tienen que volver a Grecia. Y lo que hay en medio entre Troya y Grecia es el mar. El dios del mar es Poseidón. Ya os conté que Poseidón, pues muy majo no era. Que eso, no es que Poseidón sea malo porque sí, por así decirlo, sino que Poseidón es un dios que los griegos ponen siempre como negativo, porque el mar era horrible, porque el mar era... sabías que ibas pero no sabías si volvías. O sea, Poseidón tiene todo el sentido del mundo que no sea un dios benévolo porque era el mar. Entonces el mar puede ser muy benévolo un día, pero el mar es muerte muchas veces. Es muerte y destrucción muchas veces, y más en aquella época. Pensad que los barcos de entonces no son como los de ahora. Y bueno, de Turquía a Grecia tampoco hay tanto, pero las corrientes, las tormentas, todo eso. Entonces, en la historia lo que te cuentan, que tampoco te lo cuentan en el libro, yo digo para que vosotros lo sepáis, en el medio, entre uno y otro, lo que pasa es que los héroes tienen que volver a casa y resulta que quieren hacerle una ofrenda a Poseidón y no se le hacen todo lo grande, todo lo buena, todo lo fantástica que tienen que hacérsela, y Poseidón se cabrea. Porque además encima Poseidón era un dios que estaba más a favor de los troyanos. Poseidón, Apolo, Ares se posicionan más con Troya y Zeus, Atenea y otros se posicionan más con Grecia. Entonces, encima además él acaba de perder la guerra de alguna manera, entonces encima está cabreado. Los griegos no le hacen todo, Odiseo dice no hagáis esto que vamos a liarla, y ¿qué pasa? Que muchos héroes se dice que por culpa de la ira de Poseidón no llegaron a casa. Unos fueron directamente porque se los comió el mar y otros fueron porque cuando llegaron a casa sus mujeres los mataron, enloquecieron y se suicidaron. Bueno, horrible. O sea, hay muchos héroes que no vuelven a casa. Uno de los que sí vuelve es Menelao, las pasa putas para volver, pero vuelve, y además vuelve con Helena porque ellos volvieron juntos. Es esto de que la historia real lo que te dice es que Helena estaba hipnotizada, entre comillas, entonces Menelao la perdona y vuelven juntos a casa. Agamenón, por ejemplo, vuelve y muere, que también os puedo contar la historia de Agamenón porque tela marinera. Y Odiseo es de los que tiene peor suerte. O sea, Odiseo está 10 años de guerra de Troya y luego otros 10 años para volver. Entonces, ¿cómo empieza la Odisea? La Odisea no empieza con Odiseo después de bajar del caballo, cogiendo su barco y metiéndose en el mar. No, la historia empieza que se van a cumplir 20 años. Se van a cumplir 20 años de que su padre no ha vuelto. Telémaco ya es un chaval, ya es un hombre. Y entonces se le aparece Atenea y él empieza a decir, tengo que buscar a mi padre, porque ha pasado ya eso, es que han pasado 20 años casi. No han pasado todavía, pero es, digamos en el año 19 Telémaco dice, ya está bien. Entonces Telémaco se pasa a los primeros 6 o 8 cantos, creo que son 6, también vuelven a ser otros 24 cantos.
Los primeros 6 o 8 cantos los pasa Telémaco hablando, o sea, la historia va sobre él, de él en su casa, él yendo a buscar a su padre, visitando a este, visitando al otro, visitando a Menelao, y hablando con toda esa gente le van contando trozos de la guerra de Troya, entre los que, por ejemplo, se habla del caballo de Troya, se habla ahí. El caballo de Troya sale en la Odisea, no sale en la Ilíada. Vale, entonces habla con ellos. Entonces, a partir del canto, creo que es a partir del canto 7, ya sé que sale Odiseo hablando, y es cuando llega con los feocios, creo que son feacios, pero no estoy segura. Pero bueno, cuando Odiseo llega con el rey y demás, y entonces en una cena que se hacen y que le hacen a él por ser Odiseo y demás, lo que se habla es que Odiseo rememora todo lo que él ha vivido, que ha estado en esta isla, lo de las sirenas, que si la diosa Calipso, que si no sé qué. O sea, todo eso tú no lo vives cuando Odiseo lo está viviendo. La Odisea te lo rememoran, te dice, no, es que pasó esto, y luego cabe aquí, y los cíclopes, y no sé qué. O sea, todo lo que más o menos conocemos de la Odisea, Odiseo lo rememora, o sea, te lo explica en los diferentes cantos, pero no lo vives con él. No es una narración como tal que te va contando lo que pasa a lo largo de 10 años. Y los últimos cantos son cuando ya Odiseo encuentra a Telémaco, ya vuelve a casa, ya sabe lo que pasa, sabe que están los pretendientes con su mujer, hacen un plan, luego Penélope lo reconoce y al final hay una guerra con esos pretendientes y al final pues Odiseo gana y acaba con Penélope otra vez y con su hijo. Y volvemos otra vez a eso, a que de alguna manera cuando tú lees esta historia como tal en sí misma está incompleta, no es la Odisea que nosotros conocemos de ese viaje de 10 años contado, de una especie de narración en los mares de historia de aventuras. No, no es eso. No es eso para nada. Es un libro que está contado entre padre e hijo, que vuelve a ser el héroe indomable, el destino y sobre todo el regreso. O sea, es un libro que para mí sobre todo es el regreso y el amor a tu mujer y a tu hijo. Es un libro de todo lo que he tenido que pasar para poder volver a mi casa. Simple y llanamente poder volver a mi casa a estar con mi mujer y con mi hijo. Y es todo lo que he tenido que pasar, pero rememorado. Es como estar hablando con tu yayo, con tu abuelo, y que te explique cosas, batallitas. Pues es tipo así. Vuelve a ser un poema, vuelve a ser con todos los apócopes y con todos los momentos estos de que se ponen a metáforas metáforas, digo yo ahora, metáforas y que se ponen a explicarte cosas y a decirte tal, pero que vuelve a ser totalmente alejado de la idea que mucha gente tiene de esa Odisea como un libro de aventuras, de el hombre contra el mar, de aquí con esta diosa y aquí en esta isla y aquí en este momento. No, es que no es eso para nada, pero para nada. Y es muy eso, retrospectivo y muy del por fin regresar a tu casa. Por eso a mí también me parece un libro analizado, con amor. Es un libro como muy de en ningún sitio como en tu casa, ¿no? Porque además Odiseo es una persona que tampoco tiene ninguna gana de ir a la guerra, pero tiene que ir. Está obligado a ir a la guerra de Troya por el juramento que hizo cuando Menelao se casa con Helena. Pero Odiseo no es un personaje que quisiera ir a la guerra ni que disfrutase de la guerra. Era un héroe entonces bastante alejado de, por ejemplo, Aquiles. Aquiles y Áyax y Héctor son hombres de guerra. Son hombres de guerra que disfrutan de esa gloria de la guerra y de la batalla. Odiseo es un buen luchador y es un gran héroe, pero Odiseo es un hombre inteligente, es un hombre de conocimiento, es un hombre de cabeza. Entonces, además en los libros te lo remarcan mucho. Odiseo es un hombre que ganaba muchas más cosas porque tenía mucha cabeza y porque pensaba mucho y porque reflexionaba mucho y porque eludía la pelea todo lo que podía y no tanto por ser tan buen guerrero como por ejemplo lo era tanto Aquiles como Áyax, por ejemplo, en las tropas griegas. Entonces, claro, para él esos 20 años son 20 años que ni siquiera ha elegido él, que ni siquiera ha sido algo que él ha querido ir. Y luego, aparte, él es una persona que nunca se enfadaba con los dioses. Él exige por activa y por pasiva a los demás que no le busquen las cosquillas a Poseidón y nadie le hace caso y al final él es uno de los que peor lo pasa. Que gracias a Dios es de los que sí que llegó y al final tuvo su final feliz. Pero otros muchos no. Entonces, bueno, en general es eso. Son 2 poemas épicos
en verso, muy concretos, de una parte muy concreta de la historia, con muchos datos, con muchos momentos de Aquiles, el no sé qué, el no sé cuánto, el que hacía esto, y que se van un poco por las ramas y tal. Pero a mí me parecen muy interesantes ya como obra literaria, por lo que ha hecho, porque además hay muchas cosas en esos libros que luego se han repetido a lo largo de la historia y que son un poco la base de toda la literatura europea. Entonces, pues obviamente, pues para mí tienen muchísimo peso y me encantan, no tanto como historia en sí, porque si la analizamos solo lo que te explican ahí, no, pero claro, para mí, yo ya no veo solo lo que está ahí escrito, yo ya veo toda la leyenda y toda la historia que hay detrás, todo el mito que se forma en Grecia y que los griegos en sí conocían. Claro, vosotros pensad que la gente no tenía la Ilíada y la Odisea en su casa en un tomo, porque entonces no se podía, pero la gente se sabía. Entonces, digamos que de alguna manera Homero lo pone esas partes porque son como las más importantes, pero la gente en Grecia en ese momento, la mayoría de la gente conocía todas esas historias y todos los datos y los momentos, y todo el mundo sabía quién era Aquiles y quién era Odiseo y quién era Menelao y quién era Agamenón y quién era Ajax y quién era... Es que se sabía. Entonces, claro, hoy en día lo vemos de otro punto, pero que también sepáis que si lo vais a leer, que es eso, que son cachitos y que no es toda la historia, que si queréis saber toda la historia tenéis que ir a otras obras y tenéis que ir a otras cosas porque ahí nos la van a contar. Y luego vamos con la Eneida. ¿Por qué digo yo que la Eneida os la podéis saltar? ¿Porque odio Roma? En parte, yo os reconozco, a mí no me gusta Roma. A mí Roma, como momento histórico y demás, imperio y tal, me gusta y la he estudiado y sé mucho de ella y demás. Pero hay una cosa que tengo clavadita y cualquier persona que me conozca lo sabe y cualquier persona que haya estudiado lo sabe también, que es que Roma, a nivel guerra, a nivel estructura y a nivel otras muchas cosas, pues sí, pero a nivel cultura no tenían nada propio. Solo lo único que hacían era copiar. Copiar, copiar, copiar y copiar. Y es algo que yo no puedo en el alma. Porque para saber cultura romana me sé la original y a tomar el fresco. Porque todo lo que no es de Grecia, o es de Egipto, o es de Mesopotamia, o es de Cartago. O si me apuras de alguna otra historia europea. Pero ya está. Todo lo copiaban. No hay nada propio suyo en nada. En nada. O sea, la cultura de lo que sea, el arte, la literatura, los dioses, los mitos, la gastronomía. O sea, todo lo cogen de otros. La arquitectura, las matemáticas, la ciencia. Todo lo que ellos tenían era coger de lo que otros hacían y copiarlo. Y poner otro nombre. Y a mí eso... Entonces, ¿qué pasa? Que la Eneida no surge como las historias de Homero, que son historias griegas que todo el mundo conoce, vamos a ponerlas en un texto, vamos a ponerlas en plan épica, vamos a escribirlas y darles como su sitio y que tengan su historia, igual que la tiene Edipo Rey, por ejemplo. No, la Eneida surge porque en el siglo I a.C., Augusto está en el poder, se ha quitado la república, ahora está el imperio, y Augusto emperador quiere, de alguna manera, glorificar los inicios de Roma. Quiere que Roma descienda de reyes y de dioses y, claro, tienen que crear algún tipo de historia inventada para que eso exista. Entonces coge a Virgilio, que en ese momento es uno de los grandes de Roma, y le dice, hazme una historia, invéntate algo para que nosotros vengamos de las altas esferas y de lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿qué hace Virgilio? Virgilio coge y se va a esa guerra de Troya, a esa Ilíada, a ese texto épico que en Roma ya se leía y se sabía y que los romanos ya conocían como esa épica griega que les encantaba porque además era una guerra y a ellos las guerras les parecían lo más, y coge y del bando perdedor de los troyanos, para también hacer una idea de contra Grecia, por así decirlo, o sea, no coge a un héroe griego, sino que coge a un héroe troyano, lo cual es muy gracioso porque con lo así que eran los romanos, no creo yo que les hiciera tanta ilusión tener a un turco como antecesor, pero bueno, coge a un troyano que es Eneas, por eso es la Eneida, que su padre es Antino, y lo coge y dice que cuando pasa toda esta guerra de Troya, Eneas con Antino cogen y se ponen en un barco y huyen. Él pierde a su mujer, a Creusa, y entonces llegan a lo que hoy en día sería lo que entonces era la Magna Grecia, que era el sur de Italia y Sicilia, parte del sur de la Bota y Sicilia. Llegan ahí, allí él además conoce a Dido, Dido es de Cartago, o sea, unimos dos reinos romanos
que han sido dos grandes culturas como son la troyana en la época helénica y los cartagineses, juntamos a estos dos y que tienen el hijo, ¿no? Ahí creamos como los inicios de todo, porque en la historia en la Eneida lo que se hace es que en 12 capítulos, no 24, se hacen la mitad, siempre se dijo que estaba como a medio escribir, que faltaban partes. Lo que se hace es coger esas dos culturas que ya forman parte de lo que ahora es el imperio y que además tienen esa historia antigua y todo eso y demás que nosotros hemos robado y hemos copiado como romanos que somos, y ponemos a Eneas, que es un descendiente de troyanos, un héroe y un príncipe de entonces, que además es yuxtapuesto a los griegos, y lo casamos con Dido, que es una reina y una princesa cartaginesa, y entonces ellos se juntan, se establecen en la Magna Grecia y de ahí los descendientes acaban siendo los que fundan el Imperio Romano. Que, por si no lo sabéis, los descendientes de estos, que no me sé todos los nombres, pero bueno, imaginaos, Dido y Eneas se casan y tienen un niño, y ese niño, y ese niño, y ese niño. Y entonces al final tienen a Rea Silvia, que es la única hija de uno de los descendientes. Y el padre está muy preocupado de que su hija se junte con nadie y la hace vestal. Y cuando la hace vestal, Marte, el dios de la guerra, súper mega querido en Roma y súper mega dejado de la mano de Dios en Grecia, se enamora de ella, copula con ella, la deja embarazada. Bien, aquí ponemos a Marte en el inicio de todo, que en Grecia, en la vida, esto es impensable. Entonces, ella, Rea Silvia, tiene a Rómulo y Remo, que son amamantados por la loba. Y ahí empieza toda la historia de lo que es Roma, con Rómulo y Remo, su problema, que se matan y se funda, que además dices, qué bonito que se funde una ciudad con una pelea entre hermanos donde uno mata al otro. Que esto viene siendo Caín y Abel. O sea, es la misma historia de siempre del hombre justificando la creación de la vida matándose entre hermanos. Es que somos la hostia, madre de Dios. Y bueno, viene a ser eso. Pero la Eneida acaba antes. O sea, la Eneida no te cuenta eso. No te cuenta que los descendientes fueron Rea Silvia y que Rea Silvia se junta con Marte y tal. Pero sí que esa Eneida, que además fue súper leída y todos los romanos de entonces se la sabían y que fue un texto buah en esa época, sí que sirve para empezar esa glorificación de que Roma viene de esa Troya antigua con Eneas y demás, y que además esos descendientes son los que al final se juntan con Marte, y Marte es el dios que forma parte de la tríada capitolina en Roma y que es uno de los fundadores de que el Imperio Romano funcionara como funcionara, porque claro, ellos al fin y al cabo de los dioses más adorados y más pendientes es Marte. Pero eso es dios de la guerra, y los romanos eran batalladores, eran guerreros, eran guerra y anexionar y guerra y anexionar, y mucha de la economía de Roma se sustentaba por la guerra. Estados Unidos se parece a alguien, ¿sabes? Pues eso. Pero vamos, ¿por qué digo yo que no me parece que tal? A ver, no pasa nada, está bien escrito, Virgilio escribía muy bien y es una historia que, aun siendo también in media res como las otras dos, y aun siendo bastante copia barata de las otras dos, porque lo que hace es intentar hacer una Odisea primero y una Ilíada después, porque además incluso es que hay cosas que dices, es que esto es lo mismo, no te duele, ni te hace ningún daño y demás. Pero es que a mí me parece que a nivel literario no aporta nada, porque todo lo que Homero hace con la historia de Troya y con la Odisea forma parte como de la cultura oral y del conocimiento de entonces, y metáforas y cosas, y glorificar, y la epicidad y tal. Y la Eneida está creada para, o sea, la Eneida no es una obra hecha en sí por nada. Es una obra encargada por el emperador Augusto para glorificar la invención del Imperio Romano, para justificar de dónde vienen ellos y que son hijos descendientes de un príncipe troyano. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Porque es que además hacen eso y a la misma vez los romanos eran profundamente racistas y durante muchísimo tiempo era prácticamente imposible formar parte del Senado o formar parte de las clases nobles romanas si no eras nacido en Roma. Entonces, ¿para qué me creas una historia para glorificar tus orígenes usando a un extranjero si luego dais bastante vergüenza ajena, ¿sabes? Aparte de que es eso, que es copia, es que es una copia, es que tú ves muchas partes de la historia
que son calcadas a partes de la Odisea o de la Ilíada, intentando buscar ese momento de aventura, porque la primera parte es como Odiseo regresando a casa, y la segunda parte son las guerras y las batallas y tal en la zona de la Magna Grecia para acabar siendo el rey de esa zona. Entonces, tal. Pero, a ver, es la originalidad y el porqué y tantas cosas que tiene la Ilíada y la Odisea, y la Eneida es eso. Es una copia justificada en algo para engrandecer la historia romana. Ya está, no tiene nada más. Entonces, bueno, pues está ahí. Yo la tengo, o sea, con todo lo que os estoy diciendo, yo tengo la Eneida. Pero yo, para leer cosas romanas, os invito muchísimo más a que os leáis La Guerra de las Galias de Julio César, o obras de teatro, o poemas, o filosofía romana, que tienen bastante y que han quedado muchas. Leed a Séneca, por ejemplo, es súper interesante, que no la Eneida. La Eneida, para mí, es que no es ni la sombra de lo que son las epopeyas griegas. El propio Virgilio nunca estuvo del todo de acuerdo con la Eneida, y se cuenta que el propio Virgilio en el lecho de muerte pidió que la quemaran, porque no estaba bien, porque no estaba conforme, porque la había hecho obligado, porque se lo habían mandado, ¿no? Yo espero que os haya servido. Espero que si os animáis, al menos sepáis esto, que vayáis un poco con alguna idea de lo que os vais a encontrar. Yo también os digo que yo no creo que haya ningún problema, y siempre lo pienso, de que para leer las traducciones más o menos cercanas a estos libros, que sepáis de antemano la historia que vais a leer. Yo no creo que afecte en nada, porque si vas a ir de cero a leer esto, no vas a entender nada, te vas a perder y te vas a aburrir. O sea, yo creo que la única posibilidad que tienes de disfrutar de verdad de estas tres historias es que sepas la historia, que sepas qué pasa, que sepas quiénes son los protagonistas, que sepas ponerle padre y apellido y demás, que sepas lo que hay y tal, para poder disfrutar de lo demás, de otros elementos, de detalles y tal, y de tener en las manos de alguna manera. Yo creo que también, a mí en mi caso es un poco romántico el concepto de que a mí me hace mucha ilusión cuando tengo estos libros en las manos pensar lo antiguo que es esto. O sea, yo creo que soy una persona bastante emocional y bastante tal, y para mí muchas veces hay cosas en la historia que no son solo por lo que me aportan o por lo que tienen, sino porque para mí significa, hostia, tú, es que esto está escrito hace más de 2000 años, y para mí eso tiene un valor que no se puede justificar, no se puede medir de la misma manera, ¿no? Pero bueno, que espero que os haya servido, que espero que os anime a leerlo, y que bueno, que si queréis que profundice en todo lo que es la Ilíada, en todo lo que es la Odisea, algunas cosas concretas, o que os comente qué otras historias he leído yo para esto, o yo qué sé, que me digáis abajo qué queréis, si queréis que los zanjemos aquí, con esto tenéis suficiente, si queréis que hablemos mucho más de eso, no sé, que yo estoy aquí porque vosotros me lo decís, y porque además fue uno de los vídeos más votados que queríais, que espero que os sirva, que espero que os guste, que no se os haga pesado, y nada, que muchísimas gracias siempre por todo el apoyo que me dais, que sois... Y nada, haz tu donante de sangre y de médula si puedes, manda al mismo tiempo, sé buena gente, que eso es muy importante, y ponlos en tu vida, que serás más feliz. Neusiano.